Ahí estamos. Listo, perfecto. Aquí yo tengo entonces dos ejemplos, no sé si ya se ven, si me pueden confirmar a través del chat, si ya pueden observar. Sí, profe, sí se ve todo. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a analizar estos dos ejemplos y vamos a partir con el primero, que, bueno, lo primero que vamos a hacer es mirar los consejos y los tips que yo les di la semana pasada, ¿cierto? Para poder llevar a cabo esta actividad y considerando además que en aula virtual quedó un ejemplo. Entonces, lo primero que yo debo reconocer en este ejemplo, en este ejercicio, es que la persona que lo hizo partió con el conector, ¿cierto? Que me indica que ahí está presente una tesis, ¿ya? ¿Qué entiendo yo? Que a mí lo que me gustó de este ejercicio es que es fácil de leer porque en el fondo yo entiendo que hasta el primer punto seguido, entonces sería la tesis, ¿verdad? Y según lo que vimos en la clase pasada, y esto ya como a modo de recordatorio, ¿cierto? De ir refrescando un poco la memoria, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos toda la estructura de la argumentación y empezamos a ver algunas cosas más específicas y técnicas precisamente para poder ejecutar de mejor manera los textos argumentativos de manera escrita? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero vimos un conjunto de tesis la semana pasada, vimos una clasificación, en realidad fueron dos clasificaciones que nosotros finalmente dejamos en una, de 5 tesis, ¿cierto? Habían 5 tipos de tesis, la tesis política, que es aquella tesis que siempre busca mejorar algo o dar solución a un problema que se observa, la tesis causal, que precisamente plantea una causa y una consecuencia, la tesis valorativa, que es aquella que expresa a través de valores, ¿verdad?, una apreciación personal sobre algo, donde abundan mucho los adjetivos calificativos. Y luego tenemos la otra clasificación que tenía que ver con estas tesis disfrazadas que les digo yo, ¿cierto? Como que se ponen un disfraz. Esa tesis, ¿cierto?, que se disfraza de definición, ¿verdad? Y esa tesis que se disfraza de comparación, ¿verdad? Entonces teníamos la afirmación por definición y la afirmación por semejanza. Ahí están los 5 tipos de tesis, así en breve y recordando. Dependiendo, ¿cierto?, de esa clasificación, ¿qué tesis observan ustedes en este ejercicio? Que dice, afirmo que el aprendizaje basado en experiencias es una manera de que los estudiantes se motiven más con respecto a lo que están aprendiendo. ¿Qué tipo de tesis pueden observar? Si me pueden comentar ahí por el chat, lo voy a abrir ahora para poder mirarlo. Ya, Juan Pablo dice, es una tesis por definición. ¿Se acuerdan que yo les dije que la mejor manera de poder identificar la tesis por definición era planteando la pregunta ¿qué es? Más el concepto. Si yo digo, ¿qué es el aprendizaje basado en experiencias? Y resulta que la tesis me contesta esa pregunta, entonces vamos a estar en presencia de una afirmación por definición. ¿Qué es lo que pasa aquí, cierto? Como bien observa Juan Pablo. Aquí hay una afirmación por definición y está súper clara porque además yo les dije que habían ciertas palabras clave y en este caso es el verbo ser conjugado, ¿ya? Ahí lo marqué en rojo. Así es que estamos en presencia de una afirmación por definición. Bien ahí porque fue una lectura bastante fácil. Si se dan cuenta, eso es lo que tiene que ocurrir con los textos. Tiene que ocurrir que el lector, ¿cierto?, al momento de decodificar el texto, no se esfuerce para poder ver los elementos o los recursos que están presentes. Porque, como vamos a ver más adelante, no es tarea del lector estar interpretando de sobremanera los textos, ¿ya? Uno como escritor tiene que ser facilitador de la lectura, y para eso están hechos los recursos. Entonces, en este caso, ya sabemos ya que al menos la primera parte está muy bien hecha. Partió con un marcador discursivo, es una tesis sencilla, ¿cierto? Y reconocible, clasificable. Vamos con el primer argumento. Dice, lo dicho anteriormente lo sustento en un estudio realizado en el presente año, ya que las experiencias vividas siempre nos aportan y enriquecen, contribuyen a nuestro crecimiento personal, por lo tanto, cuando crecemos como personas, también lo hacemos como profesionales. Bueno, ahí hay un marcador discursivo que me indica que hasta ahí nomás llega el primer argumento y desde aquí parte el segundo. Así es que muy bien ahí el uso de los marcadores. Sin embargo, este es el primer argumento, ¿cierto? La primera defensa de esa tesis. Según lo que estuvimos viendo en la clase pasada, nosotros vimos una clasificación de 4 tipos de argumentos, ¿verdad? Vimos los argumentos que utilizaban ejemplos,
vimos los argumentos que utilizaban causa y consecuencia, ¿cierto? Argumentos causales. Vimos los argumentos que utilizaban la comparación, ese argumento se llama argumento por analogía. Y finalmente vimos los argumentos que utilizaban una figura autoritaria, ¿cierto? Para poder validar y sustentar la tesis. Y a ese argumento lo llamamos argumento por autoridad. Considerando los cuatro tipos de tesis, perdón, los 4 tipos de argumentos que vimos en la clase pasada, ¿cómo podrían ustedes clasificar este que la compañera hizo? Yo voy a marcar algo que es vital para poder reconocer ese argumento. Ahí lo marqué un conector, y acuérdense que los conectores son los que a mí me permiten observar y ver, ¿cierto? Ver con claridad los recursos que están utilizándose. Así es que les marco ahí en rojo el conector para que ustedes vean y me digan qué tipo de argumento ustedes pueden observar en esta primera defensa. John dice causal, se tiró a la piscina, ¿cierto? Pero está muy bien, bien Jacqueline, bien John, bien Juan Pablo. Es una tesis causal. Nosotros habíamos dicho que precisamente los conectores y los marcadores me van a permitir identificar los argumentos y los tipos de tesis. Ya siempre van a haber palabras clave. En este caso es un argumento consecutivo, es un conector consecutivo. Yo les dije a ustedes que para poder identificar los argumentos causales teníamos que estar en presencia de un conector o causal o consecutivo. En este caso es un conector consecutivo. ¿Ya? Entonces es fácil identificar el recurso que está ahí porque el conector lo dice. ¿Ya? Vamos entonces con el segundo argumento. Dice, segundo, en la motivación del estudiante está la clave del éxito y el sentimiento de superación es el motor del crecimiento para este. Tal es el caso de cuando uno como profesor les cuenta experiencias laborales a los estudiantes, hay muchos de ellos que las toman como propias, debido a que les han pasado situaciones similares. Es así como el estudiante comienza su modalidad de trabajo en la cual se siente motivado. Para David Kolb, el aprendizaje basado en experiencias es así. La experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender. Bien, entonces, yo aquí, desde aquí en adelante, ¿cierto? Se ve el segundo argumento hasta acá, hasta el punto seguido. Luego tenemos un marcador discursivo, un conector, ¿verdad? Ahí lo marqué. Entonces, de acuerdo a la clasificación que estábamos recordando, ¿qué tipo de argumento vendría siendo este? Tal es el caso de, ¿se acuerdan? Ese era un marcador discursivo de un recurso que también se ocupa en explicación. ¿Ejemplificativo? Muy bien Juan Pablo y la compañera que activó audio y se atrevió a decirlo, ¿cierto? Es un argumento por ejemplificación porque el marcador discursivo me dice, tal es el caso de, ahí me está contextualizando la idea que planteó con anterioridad, que es esta, ¿cierto? En la motivación del estudiante, esta es la idea que se plantea, ¿cierto? Y para poder reflexionar en torno a esa idea, la compañera lo que hace es intervenir con un marcador discursivo, finalmente, ¿verdad? Y poder explicar, contextualizar esa idea que estábamos trabajando, que es esa, ¿no? Entonces, se baja ese conocimiento que todavía está en el mundo de las ideas, porque esta idea dice, en la motivación del estudiante está la clave del éxito y el sentimiento de superación es el motor del crecimiento para este. Si ustedes se fijan, eso está en el mundo de las ideas todavía, en lo abstracto. Lo que hace aquí esta persona es entonces tomar esa idea y darle una bajada concreta. Esa bajada concreta lo hace a través de un ejemplo, ¿bien? Y utilizó bastante bien el tema de los conectores, ya si ustedes se fijan, eso hizo que las identificaciones de todos los recursos fuera muy fácil. Y luego tenemos esta última parte, que la vamos a poner con otro color porque es otro recurso, ¿cierto? ¿A qué corresponderá esto? Si me pueden decir por el chat. ¿Qué es esto que yo marqué en verde? ¿Evidencia? Muy bien, la evidencia. ¿Cómo me doy cuenta yo que es una evidencia? ¿Cómo podría? Miren, voy a plantear de nuevo la pregunta mejor. ¿Cómo yo me doy cuenta que esto es una evidencia y no un argumento por autoridad? Es buena pregunta, pero quiero dejar claro la diferencia entre una evidencia y un argumento por autoridad.
Porque se respalda en algún autor. ¿Ya? Aquí lo que hay que ver precisamente es algo que dijo ahí la compañera, ¿no? Que tiene que ver con la finalidad, ¿cierto? El por qué, o el para qué en realidad. El para qué aparece esto, ¿cierto? Esta idea. Porque si ustedes se fijan, aparece mencionado un autor, una autoridad, ¿cierto? Que es como una eminencia en el tema que se está tratando. Y por lo tanto, alguien podría decir, bueno, pero esto puede ser un tercer argumento en realidad y podríamos considerarlo un argumento por autoridad. Pero si yo me hago la pregunta ¿para qué? ¿Para qué aparece, cierto? Esta idea no es para defender la tesis, ¿ya? Esto tiene que ver con la defensa o el sostén de uno de los argumentos o de los dos argumentos presentados, ¿ya? Entonces, yo tengo que tener súper claro que todas las citas, ¿ya? Y por eso que quería dar relevancia a esto, porque en la segunda unidad lo vamos a trabajar con mayor detalle, pero yo sé que muchos de ustedes ya están haciendo trabajo o tienen que presentar trabajo en otros ramos. Cada vez que yo incorporo una cita, esa cita debe tener una finalidad clara. Yo no puedo poner una cita para que mi trabajo se vea más bonito o para que, no sé, para que se vea como más extenso, ¿cierto? Que muchas veces uno dice, ya, aquí con esta la hago de oro, voy a poner una cita para que se vea un poco más completo mi trabajo. Pero las citas deben tener una finalidad clara, ¿ya? Cuando hablamos de textos como el ensayo, por ejemplo, las citas vienen a ser el sustento, la evidencia que yo voy a tener para poder sustentar los argumentos. Porque recuerden que la argumentación es como una especie de edificio, ¿cierto? Tenemos una base, ya que debe estar bien cimentada. Si la tesis no está bien planteada, créanme que todo lo demás no va a estar bien planteado, ¿ya? Entonces es como si nosotros construyéramos un edificio y el primer piso quedara súper mal hecho. Si el primer piso queda indeble, lo más probable es que los pisos venideros se vengan abajo, porque no está bien hecho. Esto pasa exactamente igual con la argumentación. Si la tesis no está bien realizada, si no está bien construida, muy difícilmente los argumentos que la van a defender van a estar bien planteados, ¿ya? Va a existir una especie de incongruencia. Yo no puedo, por ejemplo, terminar un argumento y no poner evidencia porque inmediatamente le resta validez o credibilidad a lo que yo estoy planteando. Entonces, uno siempre se tiene que preguntar el para qué. Esta cita no está para defender la tesis. Si ustedes se fijan, la cita que se utiliza está para defender los argumentos, ambos argumentos de hecho, porque es una cita, es una idea súper generalizada la que presenta esta cita. Entonces, lo que viene a hacer es a sostener, ¿verdad?, a validar, a entregar credibilidad a los dos argumentos que se presentan. Esa es la diferencia principal entre un argumento por autoridad y una evidencia. La otra diferencia está en que cuando yo manifiesto un argumento por autoridad, lo primero que tengo que hacer es plantear una idea, ¿ya? Por ejemplo, aquí se dice, para David Kolb, el aprendizaje basado en experiencias es, y luego viene la cita de manera inmediata. El autor no plantea ninguna idea previa como lo hace, por ejemplo, con el tema de la ejemplificación, que hay una idea que yo marqué ahí en negrita, y luego esa idea se traslada o se baja al mundo concreto de los ejemplos, ¿ya? Esto debería suceder igual con un argumento por autoridad. Yo primero tendría que plantear una idea y luego, ¿cierto?, mencionar a una autoridad que valide esa idea anterior, ¿ya? Entonces yo puedo parafrasear lo que dice otro para poder dar coherencia y sostén a lo que estoy diciendo en mi argumento, y si quiero después puedo complementar con una evidencia y poner ahí mismo también una cita, pero tiene que ser un ejercicio mucho más completo. Esa es la segunda diferencia y que vendría como a demarcar para qué me sirve entonces una evidencia y cuando yo estoy en presencia de un argumento por autoridad, que tiene que ver también entonces con cuán completa está la idea planteada ahí en el texto. Ya, pero este ejercicio que lo haya hecho está muy bien hecho, ya tiene, de hecho, desde el punto de vista de la ortografía, está excelente. No hay mucho que agregar porque los símbolos de puntuación están muy bien ocupados, las comas, en realidad, es un muy buen ejercicio. Por eso lo quería revisar, porque en el fondo así uno se va dando cuenta que no es tan difícil llegar al resultado de lo que uno pide en las tareas. Ya si esta tarea era bastante sencilla. Ah, Kini, es tuyo. Perfecto. Estaba muy bien hecho, Kini, te felicito.
Bueno, vamos entonces con el segundo. Dice, afirmo que la convivencia escolar posibilita el aprendizaje de relaciones de respeto, de inclusión y de participación democrática, pero también de sus contrarios. Lo primero entonces que vamos a analizar es que este ejercicio también parte con un marcador discursivo, ¿cierto? Que era fundamental en el ejercicio. Y luego entonces yo entiendo que hasta el primer punto vendría siendo la tesis. Algo que me ha gustado mucho de la ejecución de los ejercicios es que entendieron súper bien que las tesis son ideas súper concretas y sencillas, que una tesis no se va a manifestar en un párrafo completo, basta 1, 2, 3 líneas para dejar claro cuál es la postura del autor, ¿ya? Genial, se nota aquí ni que era tu ramo favorito, porque está muy bien ejecutado el ejercicio. Entonces, como les decía, la tesis siempre se va a manifestar como una idea sencilla, ¿ya? Uno piensa que debe desplegar una gran cantidad de verborrea para plantear una opinión, y créanme que en escritura existe una ley que ocupan los actores y las actrices, que menos es más. Mientras menos elementos, ¿cierto? Yo más voy a potenciar la coherencia, la cohesión y por lo tanto la comprensión de mi texto. Muchas veces nosotros nos dedicamos a adornar mucho las ideas y en lugar de favorecer la comprensión, estamos perjudicando el texto, ¿ya? Entonces yo siempre he dicho que hay textos que son como barrocos, que tienen exceso de cosas, y si uno empieza a limpiar un poco esos adornos, empieza a sacarle esos adornos, elementos que están de más, los textos quedan mucho mejor redactados y por lo tanto los lectores también tienen más facilidad para comprenderlo, ¿ya? Entonces, en ambos ejercicios la tesis está muy bien ejecutada porque en el fondo plantearon la postura en ideas bien concretas. Ahora, vamos a analizar lo mismo que hicimos con el ejercicio pasado, el tipo de tesis que está presente en esta tarea. Ya dice, la convivencia escolar posibilita el aprendizaje de relaciones de respeto, de inclusión y de participación democrática, pero también de sus contrarios. ¿Qué tipo de tesis podemos observar aquí? Bueno, si quieren un adelanto, yo veo un tipo de tesis claro, lo que pasa es que esta es la que más cuesta identificar porque de pronto las palabras clave, recuerden que cada tesis tiene una palabra clave, ¿se acuerdan? Las tesis políticas, el verbo deber o tener conjugado, las tesis causales deben tener conectores consecutivos o causales, las tesis valorativas deben tener adjetivos calificativos como centro de la idea, la afirmación por definición, ya dijimos, ¿verdad? El verbo ser conjugado, y la afirmación por semejanza debe tener conectores comparativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de tesis creen ustedes que está presente en esta tarea? Súper, Jacqueline. Es una tesis valorativa porque, mire, yo voy a subrayar cuál es la palabra clave que aquí nos deberíamos haber fijado, ¿cierto? En la palabra posibilita. Porque de hecho, yo tengo el antónimo, tengo el contrario. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto esto? Imposibilita, ¿cierto? Entonces, yo cuando tengo esa facilidad de generar, por ejemplo, estas famosas dicotomías con las palabras, yo voy a estar en presencia inmediata de argumentos, de tesis valorativas, ¿ya? En este caso es una tesis valorativa, está bastante bien ejecutada esta tesis, bien clarita, por lo demás deja la postura súper clara del autor, y entonces vamos al primer argumento, dice, en el establecimiento educacional se aprende a convivir, sea para favorecer la inclusión o para alimentar la discriminación, para aportar a la comunidad o para dañarla. Por lo tanto, se aprende a convivir según la experiencia de convivencia que se construye en la escuela y según cómo esa experiencia va decantando y haciéndose rutina en el comportamiento cotidiano de cada uno de los actores de la comunidad educativa. Podemos ejemplificar que los casos de mala convivencia escolar han aumentado según gráficos de la Superintendencia de Educación, situación que merece mayor atención y reflexión de todos. ¿Por qué leí el texto completo? Porque me gustaría que ustedes me contestaran dónde termina el primer argumento. ¿Dónde termina el primero y empieza el segundo? Ya. Nosotros podríamos pensar, ¿cierto?, que el primer argumento, lo voy a destacar aquí con los colores, ¿cierto?, es este, porque de hecho, ¿cierto?,
como bien observa Kini y como bien observa Pablo, hay un punto seguido que me dice, bueno, aquí termina una parte de la idea, ¿verdad? Pero resulta que si yo les pregunto qué tipo de argumento está presente en lo que acabo de subrayar, según lo que ustedes mismos me comentaron, ¿cómo lo podrían clasificar? Recordando que los argumentos son argumento basado en ejemplos, argumento por autoridad, argumento causal y el argumento por analogía. Ah, Es que yo veo un tipo de argumento, el problema es el conector que se utilizó, ¿ya? Yo lo voy a comentar en alguna parte, pero me gustaría que ustedes lo vean, me digan, profe, yo creo que aquí está este argumento. Se utilizó el sea para favorecer. Ya, no, la verdad es que no me refiero a ese argumento, o sea, a ese conector. Me refiero a un conector que me da como opciones o posibilidades, que es el O. Ya, ahí lo marqué. Pero si usted, bueno, ya que están ahí analizando el ejercicio, me gustaría que se tiren a la piscina nomás, díganme, yo creo que está este argumento. Lo que pasa es que no es que no esté presente un tipo de argumento de los que vimos, está presente, ¿cierto? Es muy bien, John, es un argumento comparativo. El problema es que no está planteado como argumento comparativo, ¿ya? Porque el conector que se utilizó no era precisamente para establecer comparaciones de manera bien evidente. Entonces, ¿qué podríamos haber hecho aquí? ¿Cierto? Donde dice, en el establecimiento educacional se aprende a convivir, ya sea para favorecer la inclusión o podemos poner, es que miren, en alguna parte nosotros podríamos haber puesto aquí el cómo. El cómo es el conector por excelencia comparativo, ¿ya? Sea para favorecer la inclusión como para alimentar la discriminación, para aportar a la comunidad o para dañarla. Creo que ahí, a su vez, a ver, también podría ser, aunque el a su vez no necesariamente es comparativo, ¿ya? Yo creo que haber puesto el cómo ahí donde lo dejé habría solucionado digamos, la identificación mucho más evidente del argumento, porque si uno se pone a pensar, la clasificación está. De hecho, ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? John lo plantea como pregunta, pero en el fondo como que le dio la idea de que podía ser un argumento comparativo. Porque la comparación está hecha, ¿cierto? Dice, puede favorecer la inclusión, ¿verdad? O como puede ser para el lado contrario. Estoy estableciendo diferencias, ¿ya? Pero el conector que se utilizó a lo mejor no era el que dejaba de manera más evidente esa evidencia. El cómo es el conector, pero por excelencia para establecer comparaciones, ¿ya? Asimismo, si yo quiero establecer diferenciaciones, puedo poner el menos que, el más que, ¿cierto? Ahora, si yo quiero establecer semejanza, aparte del cómo puedo poner el igual que, igualmente, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que poner ojo solamente con el conector que se utiliza. Sin embargo, ya sabemos ya que es un argumento por analogía. Ahora, o sea, ¿qué pasa también? ¿Y qué es lo que confunde o lo que podría traer un poco de confusión en este ejercicio? Es que después la idea viene, después de que termina el primer punto seguido, aparece un por lo tanto. Entonces, ¿qué pasaría? Yo podría incluso decir, hasta aquí, un lector, ¿cierto?, podría interpretar que de aquí, desde el por lo tanto, hasta este punto, sigue siendo parte de la primera idea. Y podríamos haber clasificado entonces este argumento como un argumento causal, ¿ya? Por eso que es importante demarcar con conectores y marcadores discursivos pertinentes, ¿ya? Porque si dejamos un poco ambiguo esta cuestión de que parece que no queda muy claro qué tipo de argumento es, yo podría entender también como lector que todo lo que sigue es parte del mismo argumento y podría clasificar todo lo que tengo subrayado ahí con celeste como un argumento causal, ¿verdad? Entonces, eso se puede prestar para confusión, ¿ya? Y además se presta para confusión porque cuando yo planteo un argumento causal, tengo que plantear, ¿cierto? Ya sea la consecuencia de la causa, luego el conector y luego, ¿verdad?, la otra idea que se plantea como consecuencia y causa dependiendo de cómo yo estructure la idea, ¿cierto? A veces yo pongo primero la causa y después la consecuencia,
o a veces pongo la consecuencia y luego la causa. ¿Qué es lo que pasa aquí, Profe, verdad? Dígame, lo escucho. hola, buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Profesora, solamente, pero es un tema personal. ¿Sí? Algunas veces me confunde y también me pasó con el mismo texto, el por lo tanto. Porque muchas veces, por la costumbre, por ejemplo, ¿qué me hubiera pasado a mí? Y que también a mí me enredó, dice ahí, aportar a la comunidad o para dañarla, coma, por lo tanto, se aprende continuando una tesis. Entonces, a mí algunas veces me confunde porque es como continuar la idea, pero también cuando se queda en el punto es como que uno se enreda en eso. No sé si estoy mal o un error típico en torno a plantear las tesis, cuando algunas veces los párrafos uno tiene que hacer una idea, o plantear una idea mejor en este caso. Juan Pablo, ¿este ejercicio es tuyo entonces? No, no, no es mío. ¿No, no es No, tuyo? Ya. no. Mira, es que eso, qué bueno que lo planteas, porque muchas veces esa es la duda que queda. Yo siempre he dicho que el punto seguido es nuestro mejor aliado para poder separar ideas y dejarlas claras. Muchas veces uno comete el error de hacer párrafos muy extensos y poner comas, ¿ya? Para separar las ideas. Pero ¿qué pasa? Que recuerden que el lector, cuando hace el ejercicio de decodificar el texto, tiene que tomar aire y tiene que descansar en algún minuto de la vida, porque se imaginan un párrafo, no sé, de 10 líneas, donde con suerte hay 2 comas entre medio para poder separar las ideas. El lector, al hacer el ejercicio de lectura, ahí va a morir en el intento tratando de leer porque va a necesitar aire, va a necesitar tomar pausas. Y las pausas las va a hacer cuando lo necesite. ¿Ya? Si yo no establezco buenos signos de puntuación ahí entre medio de los textos, eso no va a ocurrir y finalmente el texto no va a ser bien comprendido porque el lector va a hacer las pausas donde pueda hacerlas, ¿ya? En ese sentido yo siempre he dicho y que favorezcamos por favor el uso de los puntos seguidos. Por eso también elegí estos 2 ejercicios, porque siento que esa premisa muy probablemente a lo mejor se basaron harto en el ejemplo que yo les entregué. Porque si se fijaron en el ejemplo, yo también utilicé harto punto seguido, pero es por eso, es porque muchas veces quedan las ideas más claras cuando yo utilizo los puntos seguidos más que una coma. En este caso, ¿por qué está bien utilizado el punto seguido antes del por lo tanto? Porque si tú te fijas, como tú bien observaste, hay una coma entre medio, ¿cierto? Además, hay una especie es como una especie de numeración de elementos, ¿verdad? Por eso que están todos separados por coma. Imagínate nosotros hubiésemos puesto otra coma y el por lo tanto. Habría sido un poco confuso. En cambio, ahí después del dañarla, te genera una pausa mayor y luego entonces yo entiendo que todo lo que sigue después del por lo tanto vendría siendo la consecuencia de todo lo dicho anteriormente. Entonces, es complejo este argumento porque en el fondo es como, son 2 argumentos en uno. ¿Se entiende? Está el argumento comparativo, pero a su vez existe como una idea macro que es causa-consecuencia. Entonces yo perfectamente podría decir, que es como mi teoría, que este es un argumento causal y dentro del argumento causal subyace o está como superviviendo un argumento comparativo, pero es un argumento que pasa a un segundo plano, ¿ya? Y pasa a un segundo plano porque también originalmente hablando el cómo no existía. Estaba planteado una O. Nunca hubo un conector comparativo de manera bien evidente y explícito. Entonces, perfectamente yo podría decir, bueno, este es un argumento causal, ¿cierto? Pero dentro de este argumento causal está como viviendo así, casi como de una manera parasitaria, un argumento comparativo. Entonces, por eso que yo leí de corrido, porque quería que ustedes observaran esa situación, que de pronto cuando uno no utiliza bien los marcadores o cuando no se plantean del todo bien las ideas, podría prestarse para ciertas confusiones. ¿Hay alguien levantando la mano por ahí? No sé quién. Profesora, Víctor, yo la había levantado pero quizá usted ya lo respondió. Quería ver cómo cambiaba esta misma línea de texto donde dice la comunidad o para dañarla, punto seguido. En vez de ese punto seguido, si hubiese sido coma. Esa era mi pregunta. Si hubiese sido coma o si hubiese sido un punto y coma, habría sido el mismo efecto, porque no tiene que ver con el uso del conector. Tiene que ver con cómo está planteada la idea. Mira, yo voy a hacer el siguiente ejercicio para que observes lo que hubiese pasado. Si yo, por ejemplo, planteo un punto aparte aquí y dejo súper claro que este entonces es el primer argumento, ¿ya? Si yo hubiese planteado un punto aparte aquí, a mí me hubiese quedado súper claro como lector que aquí termina la idea y acá parte otra distinta. El problema es que aquí, previamente al por lo tanto, tendría que haber existido una idea complementaria.
¿Se entiende? No sé si me doy a entender, y si no me doy a entender, pregúntenme, porque yo sé que esto es complejo. Antes del por lo tanto, siempre tiene, porque el por lo tanto, acuérdense que es un conector consecutivo, ¿cierto? Lo que significa entonces que después del por lo tanto viene toda la consecuencia. Lo que significa que antes del por lo tanto, adivinen qué debería existir. Debería existir la idea de la causa, ¿cierto? Entonces, a lo mejor aquí tendría que, no sé, yo creo que aquí podrías haber elaborado una idea que indique una causa coherente con la consecuencia que se presenta ahí en el por lo tanto. Y ahí yo podría haber dicho, estupendo, entonces aquí existen dos argumentos, recién. Porque lo que yo entiendo es que después del punto seguido de comunidad educativa, ahí viene la evidencia, ¿verdad? Porque de hecho se hace alusión como, según los gráficos, ¿cierto? Según los gráficos de la Superintendencia de Educación. Ya, yo esa marca textual la entiendo como una fuente, ¿cierto? Entonces yo inmediatamente digo, bueno, esta es una evidencia porque ahí hay una marca. Pero también pasa otra cosa. Pasa que se utiliza aquí, dice, podemos ejemplificar qué. Y esto también podría causar confusión porque al decir que se va a entregar como una especie de ejemplo, lo que yo estoy diciendo, mira, esto perfectamente podría confundirse con un argumento, por ejemplo, por ejemplificación, ¿ya? Entonces también aquí tenemos que tener ojo con el conector, porque tú podrías haber dicho, podemos respaldarlo, lo anterior podemos respaldarlo en los casos de mala convivencia que según gráficos de la Superintendencia de Educación han aumentado, ¿cierto? Por lo tanto, esta situación, o en consecuencia esta situación, merece mayor atención y reflexión de todos. Entonces aquí, más que no saber los recursos, existe como problemas todavía con el tema de los conectores y los marcadores del discurso, algo que es súper usual, ¿ya? O sea, no hay que aquí irse al patio y crucificarse porque el ejercicio no salió bien hecho, sino que todo lo contrario, tomar todas estas críticas y todos los elementos que se han comentado para que el ejercicio que tenemos que hacer esta semana, que es la preprueba, de hecho, después de revisar toda esta tarea, les voy a explicar con detalle cómo se hace la preprueba, porque efectivamente la preprueba es un ensayo para la prueba, ¿ya? Y la vamos a trabajar toda esta semana. Entonces, la gracia es evitar estos problemas que tuvimos en estos ejercicios, ¿ya? Y poder ejecutarlos de buena manera en el ensayo de la prueba. No, Pablo, no. Pero miren, ¿saben qué? Yo siempre he dicho que un texto que no recibe críticas es porque, bueno, pueden pasar dos cosas. Puede que esté en realidad muy bien escrito, pero todos los textos a la larga reciben o deberían ser modificados, deberían tener un trabajo de edición. De hecho, si el texto de arriba nosotros lo hubiésemos revisado con mayor detalle, yo les aseguro que igual yo le habría hecho algunas modificaciones, porque eso es lo que pasa con el trabajo de edición. Como que nos obliga y nos desafía a dejar el texto cada vez más perfecto. Yo no digo que este ejercicio haya estado malo, pero sí tenía algunos detalles, ya tenía detalles que teníamos que conversar, porque de esa manera entonces podemos evitarlos para ejercicio futuro. Mi intención es que para la prueba a ustedes les vaya estupendo. Ojalá todos tengan una muy buena nota en la primera evaluación, considerando además que tiene un 30% de validez, ¿ya? Entonces no es menor el porcentaje de esta prueba, y por eso que a mí me gusta trabajarlo así, lo más detallado posible, porque en el fondo es entregarles las mejores herramientas para que puedan elaborar un buen texto, ¿ya? Entonces, no me diga eso, Pablo, porque su texto no estaba mal. Lo que pasa es que todos los textos tienen uno que otro detalle. Y teníamos que solucionar ese problema para que tú, en el ejercicio que viene ahora, esta semana, no vuelvas a cometer este error, ¿ya? Entonces, yo te sugiero que después cuando empieces a trabajar la preprueba, vuelve a mirar este video, porque así te corroboras, ¿cierto? Reafirmas lo que no debes volver a hacer en el ejercicio futuro, ¿vale? Voy a dejar de Profesora, compartir esta... Sí, dígame. una consulta en un ensayo extenso. Uh-huh. ¿Se sigue esta misma estructura? Por ejemplo, de los dos argumentos. Lo que pasa es que tenemos que hacer un ensayo de mínimo 15 páginas para ahora fines de septiembre. Mira, Entonces estaba tratando de hacerme una de idea 15 de cómo... páginas. Sí. No, Entonces... yo creo que va... miren, ¿saben qué? Como... vamos a hacer lo siguiente. En la unidad 3 nosotros vemos ensayo, pero yo les voy a compartir un PPT por el grupo de WhatsApp. Ya se lo voy a mandar a la Scarlett, que me mandó un mensaje diciéndome que ha tenido muchos problemas para conectarse a la clase.
les voy a mandar un PowerPoint donde yo ahí en clase, en la unidad 3, explico con pera y manzanas cuál es la estructura de un ensayo académico bien hecho, ¿ya? Y ahí aparece, pero así, todo el detalle. A lo mejor van a ver algunas cosas que yo diría que todo en realidad se puede entender, pero si hay alguna duda ustedes después me la plantean, pero yo creo que para un ensayo de 15 páginas, 2 argumentos es muy poco, ¿ya? Porque... De hecho, si se fijan, bueno, quiero mostrar la preprueba. Si se fijan en la preprueba, está pensada en la utilización de 2 argumentos y en el ejemplo que yo hice, para mostrarles a ustedes cómo se hace el ejercicio, la verdad es que no me quedó ni siquiera creo que me quedó como de 2 planas. Déjenme mostrar, ¿dónde está el ejemplo? Este es. Ya, primero voy a mostrar el formato. Ya, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que no. Yo creo que es muy poco 2 argumentos para un ensayo tan extenso. Ahora, con el PPT que les voy a mandar, ustedes se van a dar cuenta que la introducción del ensayo tiene muchos elementos, tiene varios. Uno tiende a pensar de que uno ahí presenta el tema y sería, así como, no, yo creo que, qué sé yo, el trabajo se trata sobre tal cosa y bueno, aquí yo voy a trabajar tales cosas y pasamos entonces al desarrollo. No, la verdad es que la introducción tiene a lo menos 3 partes. Entonces eso ayudaría, esa parte bien realizada, ayudaría como a generar un mayor, a ver, ¿cómo lo explico? Una mayor extensión de tu texto, ¿ya? Entonces, porque la introducción contempla, aparte de la presentación del tema, la presentación del conflicto, ¿ya? Explicado y luego transformado en una pregunta concreta, ¿ya? Luego se presentan los antecedentes, que son la contextualización. Y ahí ustedes podrían a lo mejor también entregar como un poco más de extensión. Y luego después de presentar también el objetivo del trabajo y la anticipación, es decir, de qué se va a tratar mi trabajo, cuáles son los puntos que yo voy a abordar en el desarrollo, recién ahí empieza el desarrollo donde ustedes plantean la tesis y plantean los argumentos. Entonces, yo les voy a compartir ese documento pensando en el trabajo que tienen que hacer, y si tienen alguna duda respecto a la estructura que se presenta en ese PowerPoint, ustedes me pueden escribir y me dicen, profe, ¿sabe qué? Tengo una duda sobre esta parte de la estructura del ensayo, ¿ya? Pero es un trabajo súper ambicioso. De hecho, los ensayos así de extensos son difíciles de hacer, porque, como les digo, si uno no tiene clara una estructura del texto, qué es lo que debe ir en cada parte, se hace cada vez más difícil. ¿Qué les recomiendo yo? Como es un ensayo tan extenso, pongan una evidencia por cada argumento que esbocen, ¿ya? Esa evidencia puede estar hecha en forma de cita directa o de parafraseo. No llenen el texto de citas directas, porque lo que pasa con la cita directa es que cada vez que ustedes hacen una cita directa, ustedes como autores desaparecen, porque le están literalmente prestando la voz del texto a otra persona. Entonces, si yo lleno mi texto de citas, lo que va a ocurrir es que yo voy a desaparecer como voz autoral. Va a aparecer como una especie de collage de distintas voces que van a estar dentro de mi texto. Entonces, yo les recomiendo que, por ejemplo, a lo mejor en el primer argumento pongan una cita directa, en el argumento 2 y 3, a lo mejor parafraseos de algunos autores, y en el argumento, no sé, 4 y 5, podría a lo mejor poner citas directas, y nunca ocupen citas directas tan largas, ya, eso es lo otro. Traten de ir midiendo ahí. Pueden poner a lo mejor una nomás de más de 40 palabras, pero las otras traten de que sean citas cortas, precisamente por lo que les acabo de decir. Como este es un ensayo largo, como que da para jugar harto, pero yo lo haría así. Pondría a lo mejor una cita de más de 40, un par de citas textuales, y las otras simplemente las transformaría en paráfrasis para que la voz de ustedes no desaparezca por completo dentro del texto. Pero por lo menos van a tener que desarrollar unos 5 argumentos bien hechos y cada uno con su propia evidencia para que puedan alcanzar las 15 páginas, ¿ya? Ahora, la conclusión también tiene 3 partes. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta estructura les va a ayudar harto. De hecho, siempre nos agradecen mucho los estudiantes ese PPT, porque es muy clarificador. Es como que en realidad, no sé, es como llegar y sentarse a escribir mirando lo que hay que hacer, porque detalla tanto, con tanta precisión cada parte del texto, que en realidad resulta muy difícil
no poder ejecutar un ensayo después de ver ese PPT. Es como la Biblia, ¿ya? Así es que se los voy a compartir para que ustedes puedan mirarlo y así facilitarles el trabajo que tienen que hacer en ese ramo, ¿vale? Muchas gracias, profesora. Gracias. Ya. Entonces, yo quiero mostrarles esto porque recuerden que nosotros vamos a tener la evaluación el sábado 12 de septiembre y va a estar habilitada hasta el día lunes 13. Ustedes van a poder subir su trabajo hasta las 23:59, ¿vale? Entonces van a tener 2 días para subir el trabajo. ¿Por qué 2 días? Porque recuerden que el día 11 de septiembre siempre ha sido complicado. Yo no sé cómo va a ser bajo estas circunstancias, pero el lunes 14, ¿tan mal estoy con la fecha? A ver. Viernes 11, profe. Viernes 11. Viernes 11, sábado 12 y lunes 13, ¿cierto? Entonces, no, pues, tiene razón, es 14 porque me comí el domingo. Para que vean que uno no está bien, ¿ven? Ahí estamos. Efectivamente, es lunes 14. Entonces, vamos a habilitar la prueba el 12 hasta el lunes 14. Ahí está. Entonces vamos a tener la prueba activa 3 días. ¿Qué va a ser la prueba? El mismo formato de la preprueba. Por eso que yo les dije que hacer el ejercicio de la preprueba les va a ayudar N, porque en el fondo se van a poner en práctica y se van a medir, pues van a medir en qué condiciones nos presentamos en la prueba. Entonces, si ustedes se fijan, este formato que ya está disponible en el aula virtual hace rato, contempla, obviamente, los datos básicos, qué sé yo. Esta es la sección número 18 para que sepan, ¿ya? Y luego viene la rúbrica con la que se les va a evaluar. Es súper bueno que ustedes sepan cuáles son los indicadores que van a permitir en el fondo distribuir el puntaje dentro de su evaluación. Los puntos están ahí abajo de cada indicador, ¿vale? Ahí está, por ejemplo, que si ustedes obtienen el logro destacado en la definición van a tener 3 puntos, ¿ya? La parte de abajo que aparece en gris tiene que ver con aspectos formales del texto, por ejemplo, la ortografía, la estructura, la coherencia, la cohesión, la extensión. Voy a irme al chat que ahí está parpadeando. Sí, agreguen a la Florencia, por favor, al grupo. Bien, entonces, si ustedes se fijan, aquí está la rúbrica con la que se va a evaluar. No es secreto para nadie saber qué es lo que se va a medir en esta evaluación, ¿ya? Nosotros siempre hemos estado convencidos de que uno tiene el derecho de saber qué me van a evaluar en una prueba determinada. Y si ustedes se fijan, la consigna de trabajo de la prueba es la unión de la actividad número 1 y de la actividad número 2 que hemos hecho hasta el minuto. Porque miren, fíjense, dice que explica el concepto X. Ese concepto X va a ser un concepto ligado a la disciplina que ustedes estudian, pero diferente al concepto que trabajamos en los ejercicios anteriores. Por ejemplo, la persona que trabajó el concepto de convivencia escolar, en la preprueba no puede volver a ocupar el mismo concepto. Ya, y esto no es de mala onda. No es porque nosotros no queramos que ustedes trabajen el mismo concepto, sino porque en el fondo plantearles el desafío de poder replicar los ejercicios 1 y 2 con un tema distinto, ¿vale? De hecho, para la prueba no van a poder ocupar el mismo concepto que van a trabajar en la preprueba, tienen que cambiar el concepto. Entonces, tengo que elegir un concepto X ya ligado a mi disciplina siempre, a la disciplina que estoy estudiando. Definiéndolo, describiéndolo con 3 características o subtemas, estableciendo una reformulación y 2 ejemplificaciones. Después de hacer eso, dice, sobre la misma temática y en coherencia con lo explicado anteriormente, presente una tesis, 2 argumentos y una evidencia. Y luego dice, importante, escriba solo en el espacio señalado. ¿Cuál es el espacio señalado? Es que hemos tenido que adaptar esta prueba a la virtualidad. Extensión máxima de 60 líneas, ¿ya? Esa es la extensión máxima. Si ustedes dejan la conclusión después de las 60 líneas, para mí no existe conclusión, ¿se entiende? Porque uno también tiene que tendenciar un poco el tema de las extensiones de los trabajos. Por ejemplo, ya este profesor o profesora les dijo tienen que hacer un ensayo en 15 páginas mínimo, máximo 20. ¿Por qué? Porque ella quiere corroborar muy probablemente que ustedes sean capaces de integrar ciertas bibliografías y plantear también ideas propias de esas bibliografías. Yo no sé si, por ejemplo, ustedes tienen que investigar
sobre un tema particular, o si ella les dijo, bueno, este es el tema, ustedes busquen la información, busquen los teóricos, o se pueden basar en estos libros. Hay muchos profes, por ejemplo, que les dejan como esa libertad, les dicen ya, hagan sobre cualquiera de estos temas y le entregan un listado de temas, y uno tiene que buscar las fuentes de información. Eso es lo otro. Para este ensayo, ya para este ensayo de prueba, a diferencia del ejercicio de argumentación, la evidencia debe ser real, ya no podemos utilizar una evidencia inventada. ¿Qué vamos a considerar como una evidencia real? Vamos a considerar fuentes válidas, libros, vamos a considerar, ya sean físicos o en línea, lo más probable es que usted ocupe el libro en línea hoy día porque ya no tenemos esa posibilidad de sacar fotocopias como lo hacíamos antes en la universidad. Por lo tanto, pueden ser libros, pueden ser artículos de investigación científica, o pueden ser ensayos científicos de algunos sitios que yo les voy a mandar en un video, ¿ya? El semestre pasado grabé un tutorial como en 5 minutos sobre cómo buscar fuentes confiables de internet utilizando solo Google, ¿ya? Y ahí ustedes se van a dar cuenta que no tiene ninguna ciencia buscar una buena fuente de información. Y muy probablemente ese tutorial lo van a poder aplicar para ese trabajo macabro que tienen que hacer de 15 páginas. Bueno, entonces siempre fíjense en el logro destacado. ¿Qué me están pidiendo a mí para poder tener el puntaje máximo en este indicador? Y si ustedes se fijan, los indicadores son los mismos que aparecían en las rúbricas de los PPTs que vimos en las clases anteriores. ¿Ya? No hay ninguna diferencia. Entonces, luego de eso viene la indicación de que son 60 líneas máximo, y voy a dejar de compartir porque les quiero alcanzar a mostrar el ejemplo que me dediqué a hacer para que ustedes miren. Este es, sí. Profesora, disculpe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Cuéntame. ¿Podría volver a decir más o menos las fechas de las evaluaciones, profe, que no me quedaron claras? Sí, de todas maneras, Bastián, las fechas de las evaluaciones están en el aula virtual en el programa, ¿ya? De hecho, ni siquiera en el programa, me parece, si mal no recuerdo, que está en la... Mira, a ver, vamos a ver inmediatamente. Es que no sé dónde tengo el... No sé si tengo abierta el aula virtual. Sí, tengo abierta el aula virtual. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean que las fechas de las evaluaciones, primero, están en el programa que aparece en aula virtual, y segundo, está en la descripción de la unidad, ¿ya? La unidad, toda la unidad tiene una... Miren, ahí está. Lo voy a compartir para que lo miremos. Y eso va a pasar en todas, las unidades. Yo siempre voy a dejar en el descriptor la fecha de las evaluaciones. Por ejemplo, acá yo puse del 11 al 13, pero pensándolo bien, porque el 11 es una fecha complicada, voy a habilitarla del 12 al 14, ¿ya? Ahí, si ustedes se fijan, prueba escrita dice 30% del 11 al 13, pero vamos a modificar esa fecha. De hecho, lo voy a hacer terminando la clase, la voy a cambiar. Va a ser del 12 al 14, ¿ya? Lo importante es que tengan claro que dentro de ese rango de días, ustedes ya tendrían que estar subiendo la primera evaluación. Lo que significa que durante toda esta semana vamos a hacer la preprueba, y el día sábado de la próxima semana nos vamos a reunir y vamos a mirar un par de trabajos. No sé si alcance a revisar tanto, quizás voy a alcanzar a revisar 1 o 2 con harto detalle, para que el día de la prueba o la semana que van a ejecutar la prueba no tengan dificultades sobre el ejercicio realizado, ya, para que ustedes puedan mirar bien cuáles fueron los errores que cometieron y poder evitarlos en la ejecución. Y bueno, el programa de la actividad curricular está ahí, ¿ves? Ahí dice programa de la actividad curricular. Tú lo descargas y ahí te van a aparecer las fechas de todas las evaluaciones del semestre, ¿ya? Puede variar un poquito quizás, pero lo dudo, porque en realidad con esta sección, yo les dije en la primera clase, quedamos súper justo con las fechas, porque nosotros hay muchos días que no vamos a tener clase, ¿ya? De partida comenzamos una semana después que el resto, porque justo el 15 de agosto fue feriado. Y más encima después viene, ¿cierto?, esa semana de fiestas patrias bien merecidas que vamos a tener, pero tampoco vamos a tener clases esa semana. Y así se nos van a ir juntando algunos días. La universidad canceló clases una semana en noviembre completa, que es la preparación para la integrativa, y es para que también las facultades podamos hacer nuestras reuniones de carrera. Entonces, esa semana tampoco vamos a tener clases, y así se van juntando días en los que no nos vamos a ver. Ya, entonces las fechas dudo yo que se vayan a mover tanto, porque no tenemos espacio para movilidad, la verdad.
Entonces, lo que sí podemos modificar es lo que acabo de hacer yo ahora, ¿cierto? Que en lugar del 11, prefiero que el 11 no exista porque no sabemos qué va a pasar ese día, y mejor habilitamos la prueba el 12, del 12 al 14, ¿ya? No sé si ahí te resuelvo tu duda, Bastián. Entiendo que Bastián entró un poquito más tarde al ramo, así es que le vamos a perdonar que no haya descargado el programa, pero descárguelo porque ahí están todas las fechas. Voy entonces Ya, con... profesora, muchas gracias. Voy entonces con el ejemplo. Dice ejemplo preprueba. Bien. Este ejemplo ya está cargado en el aula también para que lo miren con mayor detalle. Y bueno, ahí ustedes podrán mirar para ver cómo se hace. Si ustedes se fijan, yo marqué con colores algunas cosas porque no porque ustedes lo tengan que entregar igual. ¿Eh? Ahora, si lo quieren entregar así, me facilitan la vida porque corrijo más rápido. De hecho, en el ensayo, uno tendencia a que ustedes subrayen algunas cosas, porque de verdad que facilita mucho la corrección que ustedes le pongan algunos colores, ¿ya? ¿Qué puse en color? Si ustedes se fijan, todos los grises, y de hecho puse la simbología acá abajo, todos los grises son marcadores discursivos que me indican estructura del texto, ¿ya? Yo hice mi ensayo, bueno, este no es un ensayo, este es un texto explicativo argumentativo simplemente. El ejercicio yo lo hice en una plana. Si ustedes se fijan, yo después puse ahí la extensión mía fue de 34 líneas cuando el máximo era de 60. Porque así como yo les digo, de repente menos es más, yo tengo súper incorporada esa idea y como yo tengo un poco más de experiencia en torno a la escritura, me es fácil ser tan concisa, ¿ya? Eso no significa que ustedes se tengan que estar inmolando ahí tratando de hacer el trabajo en 30 líneas, 34 líneas, 40 líneas. Tienen como máximo 60, ¿ya? Los que quieran hacer las 60, hagan las 60. No se compliquen la existencia por el tema de la extensión. Lo que no puede ocurrir es que se pasen de las 60. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la rúbrica, me voy a dar cuenta que donde dice extensión, que es el último punto, dice que para obtener los 2 puntos, que son el máximo, debo respetar el espacio designado para desarrollar el texto. Si yo me excedo entre 1 y 3 líneas, ya no voy a tener 2 puntos, voy a tener 1. Y si el texto excede las 4 o más líneas, voy a perder el puntaje en extensión, ¿ya? Entonces sería muy, no sería bueno que ustedes perdieran puntos en una cuestión que se puede prever, ¿verdad? Que es el tema de la extensión. Como se pueden dar cuenta, la estructura yo la demarqué con marcadores discursivos porque eso es lo que hay que hacer. Ya vamos a dejar de estructurar textos tan breves con subtítulos, porque no son necesarios, ¿ya? La estructura de un texto puede perfectamente quedar explícita con la utilización de marcadores discursivos como lo hice yo. Por ejemplo, para poder marcar la introducción, yo puse para comenzar. Sin embargo, hay otros conectores y marcadores que me sirven para introducir un texto. Yo les sugiero que descarguen el documento que dice marcadores y conectores del discurso ahí en el aula virtual, porque es una tabla donde yo les pongo todos los marcadores no todos los que existen, pero les pongo una gama mucho más amplia, para que vayamos variando también en el uso de los conectores y marcadores. En amarillo están todos los marcadores discursivos explicativos, los que vimos en la clase número 1, ¿se acuerdan? Cuando vimos la definición, la descripción, la comparación, no vimos la comparación en esa vez, vimos la ejemplificación y la reformulación. Entonces, si ustedes se fijan, ahí están todos los conectores explicativos y en azul están todos los marcadores discursivos argumentativos, ¿ya? Si ustedes quieren mandar el ensayo de la prueba y la misma prueba con esta simbología de colores, sería genial porque así me ayudan a corregir, pero no es una obligación en esta evaluación, ¿ya? Eso quiero dejarlo claro. Tampoco es obligación hacer esto de la simbología y del análisis de los recursos argumentativos, porque eso yo lo hice para que ustedes se dieran cuenta lo que yo utilicé. De todo lo que vimos en clase, ¿qué fue lo que yo usé? Por ejemplo, en mi texto yo utilicé una tesis de tipo valorativa porque utilicé, ¿cierto?, la palabra serios, ¿ya? Como adjetivo calificativo sobre el cual está sustentada mi tesis. Luego utilicé un argumento causal marcado por el conector puesto que, y un argumento por autoridad donde yo destaco la figura de una académica X. Sí, facilita mucho mi corrección. Ustedes no saben cuánto facilita mi corrección porque en el fondo ustedes me están diciendo ahí de manera súper, hiper, mega explícita, mire, profe, estoy haciendo lo que usted dijo, estoy utilizando el marcador discursivo pertinente para poder introducir los recursos.
¿ya? Por eso yo lo hice, para que ustedes también lo vean de manera súper explícita, cómo yo resolví hacer la tarea de la primera evaluación. Voy a leer el texto se llama Educación en tiempos de pandemia. Ojalá le pongan un título, yo tendencio a que hagan el título, si ustedes se fijan en la rúbrica no se mide, no se evalúa si el texto tiene título o no, ¿ya? Pero yo les sugiero que lo hagan porque de pronto es típico que a veces nos dicen hagan títulos creativos o títulos innovadores y uno como que no sabe cómo diablo poner un título innovador o un título creativo o por último un título decente para el trabajo, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando uno iba a la escuela, uno iba al colegio, ponía trabajo de lenguaje, trabajo de historia, informe de historia? No salía de esos títulos como tan, digamos, tan genéricos, ¿ya? Nos cuesta como generar títulos un poco más específicos quizás. Entonces yo les sugiero que le pongan un título a este texto. Aunque no se evalúe, pónganle un título. Yo le puse Educación en tiempos de pandemia. Para comenzar, clarificaremos el concepto principal de este ensayo que corresponde a educación en pandemia, entendiéndolo como un proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia producto del confinamiento y la imposibilidad de asistir a los centros educacionales. Esa definición la inventé yo, por cierto. Acuérdense que el indicador dice que el concepto debe estar definido con palabras propias, ¿ya? Es también conocido como educación remota, que apunta a la misma idea explicada anteriormente. La educación en pandemia se caracteriza por, y ahí entonces empiezo la descripción. Primero, utilizar medios generalmente virtuales para la interacción humana. Segundo, se sustenta en metodologías adaptadas a la realidad no presencial. Y por último, en cuanto a evaluaciones, se relevan los elementos formativos. Es decir, ahí estoy introduciendo la reformulación. Se le otorga importancia al proceso y todos los factores que confluyen en él. A modo de ejemplo, viene la ejemplificación, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, yo estoy siguiendo la misma estructura que me dice la indicación. Primero la definición, luego la descripción, ¿cierto? La reformulación y luego los dos ejemplos. Si yo me adhiero fielmente a lo que me dice la indicación, no tendría por qué tener problemas mi texto, ¿ya? A modo de ejemplo, en la actividad curricular Recursos Comunicativos para la Producción de Textos, la evaluación formativa es parte de cada una de las clases en cuanto se plantean tareas por cada sesión, se revisan en conjunto y se retroalimentan colectivamente. Asimismo, ese conector me indica que voy a presentar otro ejemplo más. Acuérdense que ese es un conector copulativo que tiene como función sumar ideas dentro de un texto. Se otorga la posibilidad de generar una preprueba con la finalidad de poner en práctica todo lo aprendido previo a la evaluación final. Sin embargo, pese a que existen varias intenciones de mejorar la mecánica y funcionamiento de la educación a distancia, afirmo que, ahí hay un conector entonces que me indica, oye, aquí ya empieza la tesis, ¿cierto? Aquí ya empieza lo argumentativo. Aún existen serios problemas para desarrollar clases realmente efectivas y exitosas en términos de aprendizaje. Hasta ahí dura mi tesis, ¿ya? Por eso que yo les digo, si pudiésemos clasificarla, esta sería una tesis valorativa. Lo anterior se puede sustentar en dos ideas centrales. Yo decidí enumerarlas, o sea, poner dos puntos, para que se entienda, primero porque quería que cada argumento quedara en un párrafo aparte, ¿ya? Demarcando que ahí hay un argumento y luego viene otro argumento. De hecho, si ustedes se fijan, utilicé marcadores discursivos enumerativos, primero, segundo, ¿verdad? Eso no es necesario que ustedes lo hagan igual, ustedes ven cómo lo resuelven, pero por favor utilicen los conectores y los marcadores. Mientras mejor lo hagan, más fácil le es al lector entender cómo interpretar este texto o identificar los recursos que tiene. Ya, yo lo resolví de esta manera. Primero, pese a los intentos y soluciones propuestas por las diversas instituciones educacionales, todavía existen problemas de conectividad, puesto que, ahí está el marcador, aun cuando les entregan sistemas de conexión inalámbrica, los factores externos como la saturación y alta demanda de las redes muchas veces no permite que los y las estudiantes puedan mantener un vínculo estable con las diversas clases. Esto queda en evidencia en las cifras entregadas por Murillo y Duc. Ya, ahí yo incorporé lo que nosotros llamamos evidencia, ¿cierto? Y luego puse la cita, ¿cierto? Solo 4 de cada 10 hogares de Latinoamérica cuentan con internet y así, por ejemplo, siendo Chile uno de los países con mayores niveles de conectividad, solo alrededor del 57% de los hogares cuentan con una conexión a red fija. Es súper importante que la fuente que ustedes utilicen, en la fuente me indiquen quiénes son los autores, cuál es el año de publicación y cuál es el título del texto, por lo menos esos tres elementos. Lo pueden hacer como lo hice yo, en una cita al pie de página, o lo pueden poner dentro del mismo texto. Por ejemplo, yo podría haber puesto
Esto queda en evidencia en las cifras entregadas por Murillo y Duc 2020 en el texto El COVID-19 y las brechas educativas, ¿cierto? Podría haberlo puesto ahí mismo en el texto. Yo decidí ponerlo como nota al pie. ¿Por qué no estoy pidiendo APA? Porque no he enseñado APA. No puedo estar evaluando algo que yo no he enseñado. Así es que para esta primera evaluación, ustedes citen como se les venga en gana. No, ahora, si manejan APA, mejor todavía. Pero si no lo manejan, no se ofusquen, no se preocupen, porque yo APA no voy a evaluar en esta primera prueba, ¿ya? La evaluación de APA se hace en el ensayo final, porque la unidad número 2 se trata sobre normas de citación académica. Así es que ese es el motivo por el cual yo no voy a evaluar APA y los voy a dejar citar como quieran. Lo que no puede faltar precisamente es la cita, porque eso es lo único que va a entregar evidencia de la argumentación. Aquí dice que ustedes tienen que entregar una evidencia. Pueden hacer dos cosas. Lo que hice yo, que es incorporar una evidencia en uno de los argumentos, o bien pueden entregar una evidencia al final que respalde los dos argumentos juntos, ¿ya? Ustedes eligen, o sustenta a uno de los argumentos por separado, o bien elijo una cita más generalizada que pueda sustentar los dos argumentos. Yo en este caso sustenté solo el primero, porque la pauta dice que ustedes tienen que incorporar solo una evidencia, ¿ya? Que es como para acostumbrarse a hacer este ejercicio. Entonces dice, segundo, existe un gran número de estudiantes que ha manifestado sentirse desmotivados bajo esta modalidad en línea, díganme si no. En este sentido, y según lo expresado por la académica de la UNED, Ana Wo-Chang, la desmotivación del alumnado es un gran problema, pues podría impulsar la deserción estudiantil, provocando a su vez una desmotivación en los docentes y un aumento en la apatía general en la institución. ¿Ya? Ahí yo lo que hice fue parafrasear lo que dice esta académica. Y luego ya viene el cierre, ¿cierto?, de mi texto, que dice, para finalizar y considerando lo expresado en el párrafo anterior, resulta imperante levantar datos e investigaciones que nos entreguen luces sobre cómo se está asumiendo este tremendo desafío educativo. Es esencial que los vínculos institucionales se fortalezcan y que nuestros y nuestras estudiantes se sientan apoyados, acompañados, seguros y conformes en este ambiente sociosanitario tan hostil. Si ustedes se fijan, entonces, ahí el cierre trata como de entregar una reflexión final. Tampoco aquí, si ustedes se fijan, no se van a evaluar los elementos de la conclusión, si la conclusión está bien escrita o no está bien escrita. El punto es que tiene que haber una idea que se entienda como una idea que cierra la idea, el texto completo, ¿ya? Así es como nosotros deberíamos resolver. Yo les dije, yo resolví el ejercicio en 34 líneas porque tengo experiencia en escritura y me es fácil decir en muy pocas palabras lo que está expresado en la indicación del trabajo, pero ustedes perfectamente pueden ocupar las 60 líneas que están destinadas para esta tarea, ¿ya? Yo lo que sí los insto, y aunque yo les he dicho hasta el cansancio que todas estas tareas no tienen nota, ¿ya? Esto tiene que ver, como dice el ensayo, desde una cuestión formativa. Claro, tengo el don, pero tengo el don porque ustedes saben que, como dicen por ahí, la letra entra con sangre. Esto es práctica tras práctica. Miren, uno puede nacer con un talento natural, pero si uno no cultiva ese talento, no lo trabaja, ustedes no avanzan, se quedan estancados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todos estos futbolistas famosos que ganan una millonada de plata, si no hubiesen entrenado, si no se hubiesen sacrificado, ¿cierto?, no serían lo que son hoy día, por mucho don y mucho talento que hubiesen tenido. Así es que, y las personas, ¿cierto?, a las que se les hace difícil este ejercicio de escribir, créanme que aunque no tengan esa facilidad, si ustedes ensayan y ensayan, si ustedes escriben, en algún momento también se van a transformar en personas que van a ser capaces de hacer buenas producciones textuales, porque como yo les dije, no hay que ser un genio, no hay que ser Einstein para poder elaborar buenos textos. Lo que necesitamos es manejo de recursos, ¿ya? Mientras más recursos yo maneje, mejor voy a poder resolver la escritura, ¿ya? Así es que no se ofusquen porque están recién empezando la carrera y queda harto todavía para aprender, ¿ya? Bien, yo les dejé entonces este ejemplo en el aula virtual para que ustedes pudieran ver con mayor detención, ya más adelante cuando se sienten a escribir en la preprueba, puedan hacer este ejercicio de mirar el ejemplo con un poco más de tranquilidad. Yo les sugiero que partan mirando la rúbrica, ya fíjense en todos los logros destacados, qué me están pidiendo para yo cumplir con todos los puntos, ¿ya? A ustedes se les va a hacer fácil la parte de ortografía,
Y coherencia y cohesión, porque el Word hoy día me marca cada vez que yo hago mal hecho, me como una coma y me lo marca. Po. Las últimas versiones del Word están súper adelantadas, les falta puro hablar nomás al procesador de texto, porque me marca cuando me como una coma, cuando cuando no pongo una tilde, cuando escribo mal una palabra. En la preprueba, no, en la preprueba no es imposible que haya salido la norma APA, porque de hecho Profe, esta es la preprueba. profe, no, en el aula virtual la que apareció una de esas. ¿En aula? Sí, ¿Pero qué podría haber aparecido en aula respecto a la preprueba, o sea, a la APA? Porque espérenme, aquí, no sé si, se voy a dejar de compartir pantalla porque no sé si se está viendo lo que estoy viendo yo, que es el aula virtual precisamente. ¿Se ve el aula? sí, ¿O sí? Ya. En aula virtual, claro, dice, ya está la programación y luego dice presentaciones de clase. profe, al final, donde Ajá. dice preprueba, estimados estudiantes, les comparto el formato de la preprueba, que será lo mismo para la prueba del 12 al 13 de septiembre. Y ahí aparecía esa. Cuando uno lo descarga aparecía otra prueba. Ejemplo de preprueba y prueba unidad 1, dice, pero preprueba y prueba Al unidad. final. Es que no aparece nada más, po. ¿A dónde más? No entiendo. A ver, no se lo puedo compartir. Pero no importa, pero ya llegué al otro lado, así que no hay problema. Aparecía un ejemplo con APA. Un ejemplo con APA. Sí. Pero es que no es imposible, porque el ejemplo que yo les estoy mostrando es el que puse. Sí, profe, no, sí, sí lo entiendo. Sí, ahora ya llegué al otro lugar, pero aparecía otro ejemplo, pero en otro lado del aula virtual. Pero qué raro, porque yo solamente dejaba habilitada la primera unidad, no he subido nada de la segunda como para que se vea APA. Entonces, por Claro, eso te digo raro. que me parece muy raro. No he subido nada de APA. Quizás, puede ser, no sé si lo hice, a ver, déjenme revisar. Porque Donde en dice, algún, profe, en la unidad 1, aspectos generales, unidad 1, los recursos, todo lo demás, al final. Actividades y evaluaciones, después del último foro, pone preprueba. sí, ahí está, estoy en eso. Y en Estimado, eso, ahí aparecía, claro, y ahí aparecía la otra prueba. Cuando Uno lo lo descarga. descarga y aparece preprueba semana 8, profesora. Lo que le ya, comentó entonces, Pablo. ya, ahora entendí, ahora Ah, y entendí. ahora se actualizó, El forma, Sí. ya, es que muy probablemente eso haya ocurrido. Pero espérenme, déjenme ver, porque sí, porque en la unidad 2 también trabajamos una preprueba, entonces puede que yo me haya confundido y haya subido ese otro archivo. Ya, pero ahora Claro, entendí nos asustamos cuando nos asustamos. ahora entendí qué onda. Sí, pues menos mal que me dijeron, porque si es así, tengo que solucionarlo y cambiar ese archivo, porque eso pasa, ¿saben por qué pasa? Porque uno le pone el mismo nombre a los archivos, pues, prueba y preprueba, pero ahí dice de la unidad 1. Sí, ¿Será? ahora, profe, está la normal, la que nos mostró ahora. Sí, es que muy Está actualizada, probablemente ahí me está tengo que bien. ver, es que para que vean que yo ya tengo cero noción de lo que estoy haciendo, a lo mejor en algún minuto me di cuenta, tengo que haberme dado cuenta de que subí mal el archivo y lo cambié, pero no me acuerdo de haberlo hecho, No, no se sinceramente no me preocupe, acuerdo. profe. Pero qué bueno que ya está, sí. Ese Nos formato en todo asustamos, caso de eran pura la, norma APA. sí, Era norma ese APA y otras cosas. guárdenlo, porque aunque igual lo voy a subir cuando empecemos a ver la unidad número 2, pero guárdenlo porque lo vamos a ver en la unidad 2, esa es la preprueba de la unidad 2. Si ustedes se fijan ahí hay un cuestionario, hay unas Sí, preguntas como bien técnicas, para que vean que vamos a tratar de ver lo mejor posible APA. No vamos a alcanzar a ver el manual completo porque el manual completo es extensísimo, pero vamos a ver los elementos que más se usan en la escritura, ¿ya? Así es que relájense porque ese no era el archivo. gracias, profe. Ya, ¿tienen alguna duda, consulta sobre la actividad que hay que hacer o sobre las clases? Este es el momento para que Profesora, lo puedan plantear. ¿Sí? una consulta. La preprueba hay que mandársela al correo. Vamos a habilitar en el aula virtual una tarea para que ustedes la suban. Ah, De hecho, está habilitado esto, mira, ¿ves? Ahí ustedes tienen que subir, es que a mí me aparece, como yo soy la docente, me aparece cuántas personas han subido el archivo, pero cuando ustedes se metan ahí, les va a dar la posibilidad de colgar el archivo ahí mismo en la tarea, ¿ya? ya maestra, muchas gracias. Eso es. No sé si alguien más tiene una duda. ¿Ya empezaron protestas, dice? ¿Quién? En la Alameda. Profe, una convocatoria a nivel nacional de los técnicos de enfermería para que Sí, lo ingresen vi, los los códigos TENS. sanitarios. Sí, lo vi en redes sociales anoche.
Qué triste que tengan que estar saliéndose a exponer ahí a la calle para poder pedir algo que debería estar, pero súper mega incorporado. O sea, toda la gente de salud debería tener casi, no sé, aparte de tener unos bonos, la seguridad de que va a existir respaldo si hay contagio, porque en el fondo, como bien dicen ahí, ellos están en la primera línea dando la cara para poder combatir este bicho que ya sabemos, ¿cierto? El gobierno no se ha encargado ni siquiera de erradicarlo para empezar a levantar la cuarentena. Así es que pero es una tristeza que lo tengan que hacer de esa manera. Sí, no, lo que pasa es que los titulados en técnicos en enfermería no están reconocidos por su título, sino que por auxiliar o ayudante de enfermería. Por lo tanto, no tiene claridad en los roles que ellos tienen dentro del servicio de salud. Entonces ellos están pidiendo entrar al código y que se reconozca en nuestra labor y que nosotros estudiamos más de 2.500 horas y todo ese proceso. Claro. Más que nada es para aclarar los roles que tenemos nosotros dentro del servicio. Perfecto, ahí me quedó más claro. Bueno, sí, eso es necesario. Yo me acuerdo que eso mismo pasó, me acuerdo cuando empezaron a cuestionar la labor que tenían las matronas. No sé si ustedes fueron como parte de todo ese proceso, porque de hecho hay muchas universidades que ya no imparten esa carrera. Obstetricia, porque en el fondo, en términos prácticos, según lo que decían, ¿cierto?, desde el ministerio, es que una matrona y una enfermera como que no tenían tantas diferencias en funciones. Y yo me di cuenta cuando tuve a mi última hija, porque habían matronas, pero también habían enfermeras y cumplían como las mismas funciones dentro del proceso de parto y qué sé yo, después de cuando yo tuve a mi hija. Y hay muchas universidades que quitaron esa carrera, porque ya simplemente no existe. Así es que es súper necesario que se les reconozca. La diferencia mayor igual está en el pago, porque nosotros los TENS no nos pagan como técnicos, no nos reconocen el título de técnico para efectuar nuestro pago, nos pagan como si no tuviéramos ninguna carrera. Y ese también es uno de los principales problemas que existen. Ay, bueno, ahí hay que sacar harto tejido porque pucha que está mal pelado el chancho aquí, en el área de educación pasa algo similar, por ejemplo, con las educadoras diferenciales, porque no se les paga la mención, pese a que ellas salen con especialidad. Así es que bueno, ojalá que les vaya bien y que puedan obtener buenos resultados con la manifestación que están haciendo hoy día, para que se resuelva rapidito. Así como le dieron todo el favor a los camioneros de manera tan rápida, ojalá lo hagan también con los TENS. Bueno, eso ha sido entonces la clase de hoy día. Ustedes saben, me pueden escribir ante cualquier duda o consulta, ojalá por el WhatsApp porque es más rápido, ¿ya? Así que ahí le dicen a la Scarlett que me escriba. Eso, Profesora, nos vemos. Esta clase usted la va a subir al canal de YouTube, ¿cierto? Sí, de hecho voy a tratar de hacerlo este fin de semana. Me costó subir la clase pasada porque era muy largo el video, quedó como de 2 horas, pero este es más corto, así que yo creo normalmente los videos cuesta mucho subirlo porque la velocidad de descarga es distinta a la de subida, entonces... Tal cual, usted lo ha dicho. Me demoré en subirlo, pero ya está arriba la clase de argumentación, que era importante para mí dejarla, y esta también la vamos a dejar en YouTube este fin de semana. Listo, nos vemos entonces, cuídense, que tengan buen fin de semana, aprovechen de tomar solcito hoy día que salió el sol, la vitamina D hace muy bien para el ánimo. Sí, abrí la ventana ya. Gracias. Bien, profe. Gracias, profesora. Cuídese, profesora, que esté bien. Que tengan buen día. Profe, que tengan buen día. Gracias, chao. Aproveche el fin de semana. Sí.